Bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuaremos con el tema del glaucoma, abordando los estudios complementarios. Comenzaremos con la tomografía de coherencia óptica, que constituye una base objetiva para el control del glaucoma, permitiendo imágenes reproducibles y de alta resolución. Además, incluye datos normativos que permiten determinar y diferenciar glaucomas de variaciones de la normalidad y evaluar la progresión del daño. El OCT se basa en la medición de la demora de la reflexión infrarroja de varias estructuras tisulares. Nos permite distinguir regiones de alta reflexión o hiperreflectivas que aparecen en color blanco o rojo y regiones de baja reflexión o hiporreflectivas que se verán en color azul o negro. En la toma del grosor de la capa de fibras nerviosas retinales se realiza un barrido circular alrededor de la cabeza del nervio óptico, de 3 a 5 milímetros de diámetro. Luego se mide el grosor de la capa de fibras nerviosas. Tendremos entonces una imagen como la siguiente, con dos picos, donde se muestra un aumento del grosor que coincide con la zona inferotemporal y supratemporal. De este mapa se desprende un gráfico donde podemos comparar el resultado de nuestros pacientes con una medida estandarizada. En otros OCTs también se puede crear un mapa topográfico, como el que se muestra acá, donde los colores más calientes representan mayor grosor y los colores más oscuros menor grosor. También puede aparecer un mapa de desviación, que nos señala lugares donde, en comparación con el parámetro de normalidad, se observa una disminución del grosor. Para el estudio de la cabeza del nervio óptico, se toma el final de la membrana de Bruch como el borde de la cabeza, y tomando la medida más fina entre la membrana de Bruch y la membrana limitante interna, se determina el tamaño del anillo neuroretinal y la copa. La mayoría de los datos sacados de esta forma son presentados en una tabla donde, tomando el código de color, se compara con los parámetros de normalidad. El grosor promedio de la capa de fibras nerviosas retinales suele ser el primer dato en la mayoría de los OCTs, que nos puede indicar disminución de las fibras sin especificar el área afectada. El nivel de simetría es relevante en glaucomas unilaterales, donde el porcentaje de simetría bajo puede ser indicio de un glaucoma en un ojo. El área del anillo y el área del disco son valores dados en milímetros. El anillo neuroretinal toma la medida sin contar el área de la copa en comparación con el disco. La medida del disco puede ayudarnos a distinguir una megalopapila, que puede parecer un glaucoma, o un disco chico, como un disc at risk, que puede relacionarse con un NAION. El cociente copa-disco vertical y estándar nos da una toma objetiva de este cociente, donde el vertical tiene importancia gracias a la regla de daño ISNT. Algunos OCTs, además, pueden mostrar una imagen circular que se fracciona en 4 cuadrantes. También puede ser dividido, según las horas de reloj, en 12 fragmentos. Aunque estos gráficos pueden ayudarnos a la detención del glaucoma localizado, los parámetros pueden tener poca reproductibilidad por ser un área relativamente chica. El corte en el complejo de células ganglionares puede ser tomado con enfoque en la mácula. Este corte mide el grosor de la capa de fibras nerviosas retinales, la capa de células ganglionares y la capa plexiforme interna. Este estudio puede ayudar en casos donde la capa de fibras nerviosas retinales no es confiable, como en alta miopía o atrofia peripapilar. El estudio de OCT es útil para seguimiento en pacientes con nervio óptico sospechoso o hipertensión ocular. En caso de glaucoma ya diagnosticado, se complementa con un CBC para evaluar la progresión de la enfermedad, principalmente en casos complejos. Aunque la utilidad del OCT es indiscutida, debemos recordar que es un estudio complementario y no reemplaza el examen clínico y el criterio médico. Un OCT anormal no necesariamente significa glaucoma, así como uno normal no significa ausencia de la enfermedad. Un solo examen de OCT puede no tener validez suficiente para realizar el diagnóstico en caso de sospecha, pero una progresión en el OCT sí se ha demostrado valiosa en este contexto. El OCT permite realizar un seguimiento de la progresión del daño en el glaucoma mediante la comparación de las imágenes obtenidas en diferentes momentos. De hecho, el mismo aparato cuenta con un ítem llamado examen progresivo, que en una misma cariña muestra de forma comparativa el grosor de la capa de fibras nerviosas y, de haber un cambio, lo destaca. Esto permite al oftalmólogo identificar, justamente, cambios en la estructura del nervio óptico y la retina, que podrían indicar un avance de enfermedad con mayor certeza. Otro estudio sería el de la cámara anterior, que tiene una importancia relativa en el diagnóstico y clasificación del glaucoma. Hablaremos primero de la paquimetría, que es un estudio que mide el grosor en micras de la córnea. El valor normal de la paquimetría central es de 540 a 560 micras, sin ser valores fuera de este rango patológicos. Su importancia radica en que en ciertos tonómetros, como el Goldman, puede subestimar o sobreestimar la presión en base al grosor paquimétrico. Una córnea fina tiene mayor facilidad para aplanarse independientemente de la presión dentro de la cámara anterior, dando un valor de pío más bajo. Sucede de forma inversa en las córneas gruesas, dando resultados más altos. Para ello se han creado tablas o fórmulas para estandarizar cuánto cambio produce el grosor de la córnea en la pío, pero ninguna ha demostrado ser superior clínicamente.
En el estudio de Ocular Hypertension Treatment Study, se observó que los pacientes con paquimetría menores a 555 micras tenían mayor probabilidad de desarrollar un glaucoma de ángulo abierto primario en comparación con los que tenían paquimetrías más gruesas. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que paquis más finas pueden dar mayor riesgo de glaucoma. La estéresis corneal es la capacidad de la córnea para absorber y disipar energía. Se ha demostrado que una baja estéresis corneal puede ser un factor de riesgo para el desarrollo del glaucoma. Se envía primero un pulso de aire que aplana la córnea. Se registra entonces la presión necesaria para la primera aplanación. La córnea normalmente sigue deformándose hasta ser cóncava. Luego, cuando el pulso de aire disminuye, la córnea vuelve a pasar por un estado plano, donde se toma la otra medición, antes de llegar a su convexidad normal. La diferencia entre estas presiones nos da el resultado de la estéresis. Sus valores normales son de 9 a 12 milímetros de mercurio, donde un valor mayor a 12 se asocia con mayor capacidad del ojo para amortiguar los cambios de la presión, teniendo mayor resistencia el nervio óptico y por lo tanto menor riesgo de progresión al glaucoma. Un valor menor de 9 milímetros de mercurio se relaciona con mayor vulnerabilidad del nervio óptico y posible peor respuesta al tratamiento. Otra estructura a tener en cuenta es el ángulo corneal o seno camerular, que se evalúa mediante estudios como el OCT de cámara anterior y el UVM. Dentro de los tomógrafos, el OCT visante permite mayor visualización del seno camerular en comparación con otros tomógrafos. Como se observa en la imagen, la evaluación cualitativa del ángulo depende de la visualización de un punto de interés, como sería la línea de Schwarz o el espolón escleral, que pocas veces suelen estar presentes. La UVM o la Ultrasound Biomicroscopy es un estudio ecográfico que se ha usado para evaluar la cámara anterior, el ángulo y estructuras que no pueden ser visualizadas directamente en la lámpara de hendidura. Es posible diagnosticar algunas afecciones como el síndrome del iris platón, efusión uveal, tumores, quistes, ápticas de líos, roturas zonulares, cuerpos extraños, restos corticales o controlar ampollas. Además, puede servir para evaluar el ángulo en córneas opacas y para estudiar el contorno del iris en el síndrome de dispersión pigmentaria. Para el estudio del ángulo, tanto el OCT como la UVM proporcionan datos similares. Si se logran distinguir estructuras como el espolón escleral, se pueden obtener algunos datos en base a parámetros, como por ejemplo la distancia de la apertura del ángulo, que es la distancia entre la córnea y el iris en base a una distancia perpendicular a la córnea, en base a la distancia específica del espolón escleral, siendo 250, 500 y 750 los parámetros usados. El área de receso angular es el área triangular que se forma entre la línea de la extensión de apertura del ángulo, la superficie del iris y la pared esclerocorneal. Otros datos son grosor del iris, curvatura iridiana, volumen y área del iris, Volter cristalino, profundidad, volumen, área y ancho de la cámara anterior. Aunque muchas de estas variables no siempre son posibles de visualizar, estos estudios dan suficiente información como para determinar si el ángulo se encuentra cerrado o abierto. Como desventaja, el UVM requiere contacto y el OCT es más limitado para evaluar detrás del iris muy pigmentados. El gol estándar en la evaluación del seno camerular sigue siendo aún la gonioscopia. Antes de pasar al campo visual computarizado, me gustaría nombrar algunos otros estudios menos frecuentemente pedidos en este contexto. Uno de ellos es la angiografía iridiana, que puede evaluar tumores de segmento anterior, uveitis o isquemias. Y aunque aún no hay estudios, se cree que puede tener un rol importante en casos como la pseudofoliación, glaucoma pigmentario y otros glaucomas secundarios. Otro estudio es el angio-OCT o el OCT de lámina cribosa. Se ha demostrado una disminución del flujo en la vasculatura peripapilar en ojos glaucomatosos, que coincide con los patrones propios en el campo visual. También es posible estudiar la lámina cribosa en el OCT SWEP o con la mejora de imagen EDI. Aunque ayuda para el diagnóstico, no se ha demostrado superior en el OCT de cabeza del nervio óptico, aunque puede ser una alternativa en casos de miopía o atrofias peripapilares grandes. Ahora sí, hablemos de un estudio que considero algo un poco más interesante y complejo: la perimetría computarizada o campo visual computarizado. El campo visual es un examen funcional que constituye el estándar de referencia para medir la disfunción visual provocada por el daño glaucomatoso. Esta herramienta es crucial en el diagnóstico inicial y seguimiento del glaucoma, permitiendo evaluar la sensibilidad luminosa en diversos puntos del campo visual. El campo visual humano, la región de espacio que cada ojo puede percibir, no es uniforme. En general, el campo visual es como se muestra en esta imagen, más amplio en la dirección temporal e inferior que en la dirección nasal y superior. Esto se debe, entre otras cosas, a la distribución de la densidad de fotorreceptores en la retina. El campo de visión central se considera un círculo de 30 grados alrededor del área de fijación. Esta zona contiene el punto ciego fisiológico en la parte temporal.
El campo periférico de visión se considera fuera de este círculo imaginario. En este estudio, si hay un área de visión con una pérdida de visión completa o parcial, se llama escotoma. Diversas patologías presentan patrones específicos de daño en el campo visual. Existen diferentes protocolos que se adaptan a las necesidades del estudio clínico y las características del paciente. Por ejemplo, el campo visual 24-2, que es uno de los más utilizados en el diagnóstico y seguimiento del glaucoma, evalúa 54 puntos distribuidos en un área alrededor de 24 grados alrededor del punto de fijación, excluyendo el borde más periférico. Este campo es suficiente para detectar defectos característicos del glaucoma, como los escotomas arqueados y los defectos paracentrales, con un tiempo de examen moderado. El campo visual 32 abarca una extensión mayor, evaluando hasta 30 grados alrededor del punto de fijación. Aunque proporciona información adicional sobre la periferia en comparación con el 24-2, su uso en el glaucoma es menos frecuente, porque los defectos iniciales suelen localizarse en un área más central. El campo visual 10-2 se centra en la región central, evaluando 68 puntos en un área de 10 grados alrededor del punto de fijación. Es útil en pacientes con glaucoma avanzado o con pérdida significativa en la zona central, donde los defectos del campo visual son críticos para la visión funcional. En la práctica médica, el campo visual ayuda a detectar y cuantificar defectos visuales que suelen iniciarse en el área periférica del campo visual. Estos efectos se vuelven más notorios cuando afectan la zona central o paracentral, impactando significativamente la calidad de vida del paciente. En el glaucoma, los defectos del campo visual pueden presentar patrones característicos que ayudan a la diferencia de otras patologías, como serían, por ejemplo, el escotoma paracentral, que es uno de los primeros defectos en aparecer. Suele localizarse cerca de la zona central del campo visual, típicamente en la región superior o inferior. Este patrón es común en las fases iniciales y puede progresar si el daño glaucomatoso continúa. El escotoma arqueado o de Bierschung es un defecto en forma de arco que sigue el trayecto de las fibras nerviosas y se extiende desde la zona de la mancha ciega hasta la región nasal, evitando la zona central del campo visual. Es uno de los patrones más característicos del glaucoma y suele aparecer en las etapas intermedias de la enfermedad. El escotoma nasal, por su parte, afecta a la región nasal del campo visual, por lo general siguiendo un patrón horizontal. Puede manifestarse de forma aislada o en conjunto con otros defectos glaucomatosos. Por último, la constricción general del campo visual, que se observa en etapas avanzadas, en las cuales se ha producido un daño glaucomatoso extenso. La pérdida de visión se extiende hacia la periferia, dejando únicamente un pequeño campo visual central. En este estudio, la unidad usada es el decibel, que no es una unidad de luminosidad, sino que describe la sensibilidad retinal. En otras palabras, mientras menor sea la cantidad de luz que percibe, mayor es la sensibilidad ocular. El rango evaluado es de 1 a 40 decibeles, siendo 40 el máximo de visión posible en la fobia, que coincide con un apostl, que sí es una medida de luminosidad y es el estímulo menos intenso que puede ser visto en la fobia. Un escotoma, en términos técnicos, representa una zona de presión en el campo visual donde la sensibilidad está reducida en al menos 5 decibeles, respecto a los valores normales para esa ubicación y edad del paciente. Para ser clasificado como un escotoma significativo desde el punto de vista clínico, debe cumplir con los siguientes criterios. Primero, la pérdida debe ser de al menos 5 decibeles por debajo de lo normal. Además, debe afectar a un mínimo de 3 o 4 puntos contiguos en la perimetría computarizada. Si se piensa en un defecto neurológico, los puntos afectados deben estar en la misma hemirretina. La depresión debe ser reproducible en al menos 2 exámenes, idealmente 3 o más. Los escotomas pueden clasificarse según su profundidad en absoluto, con una pérdida total de la sensibilidad, o relativo, con una reducción parcial de la sensibilidad mayor a 5 decibeles. Al ser un estudio dependiente del paciente, se debe evaluar la confiabilidad en este estudio, y con eso nos puede ayudar varios parámetros como lo son la pérdida de fijación, los falsos positivos y falsos negativos. La pérdida de fijación se puede medir al enviar estímulos al punto ciego o, el más usado, el gaze tracker o rastreador de mirada. Una pérdida de fijación de más del 25% es considerado no confiable. Los falsos positivos se registran cuando el paciente responde a estímulos inexistentes o improbables, como antes o en el momento en que aparece la luz, tomando en cuenta el tiempo de reacción que ha tomado anteriormente. Un valor del 15% o más de falsos positivos indica un estudio poco fiable, que puede deberse a errores de atención o ansiedad, pero que no representa la verdadera función visual del paciente. Los falsos negativos se registran cuando el paciente no responde a estímulos a los que anteriormente había tenido sensibilidad en un mismo punto. Un alto grado de falsos negativos puede sugerir fatiga o falta de atención, aunque se ha demostrado que en áreas dañadas del campo visual puede evidenciarse variabilidad aumentada, lo que puede llevar a altas frecuencias de falsos negativos. Por eso, algunos algoritmos ya no miden este parámetro para evaluar la fiabilidad del examen.
Los dispositivos de campo visual suelen incluir alertas automáticas que informan al oftalmólogo sobre el porcentaje de falsos positivos, negativos y fijación de la mirada, facilitando la identificación de exámenes poco confiables. Los resultados del campo visual se presentan en formatos gráficos y tablas, como en mapa de sensibilidad, gráfico de desviación y análisis estadístico, que permite identificar y cuantificar los defectos del campo visual. En la tabla nos presenta resultados como la desviación media, que representa la diferencia promedio entre la sensibilidad del paciente y el valor normal en cada punto, proporcionando un panorama general del nivel del daño funcional comparado con el común de la población. La desviación estándar del patrón, donde se mide la variabilidad de la sensibilidad en diferentes puntos del campo visual y puede observarse como una curva. El índice del campo visual, que es expresado en porcentaje, estima la integridad del campo visual. Un índice del campo visual de 100% es normal, mientras que valores bajos indican pérdida significativa. Este índice es particularmente útil en el seguimiento del glaucoma, ya que puede evaluar la progresión de la enfermedad en términos funcionales a lo largo del tiempo. Entre los gráficos presentes podemos ver el campo en escala de gris, que hace que sea más fácil distinguir algunos patrones, el campo con valor en decibeles, que es el más importante y nos permite cuantificar y evaluar los puntos tomados en el análisis, y la desviación total, que nos hace la cuenta de cuántos decibeles hace falta para llegar a lo considerado normal. En conclusión, la perimetría es una herramienta clave para correlacionar el daño estructural con el impacto funcional en el campo visual del paciente. Los hallazgos funcionales del campo visual deben interpretarse junto a estudios estructurales como las mediciones del nervio óptico y la capa de fibras nerviosas, ya que una evaluación conjunta ofrece una visión más completa del estado y evolución del glaucoma. Esta correlación entre daño estructural y funcional nos permite controlar y evaluar el progreso y la respuesta del tratamiento. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Si les gustó la clase, los invito a suscribirse, darle like y compartir. Nos vemos en un próximo video.